San Lucas capítulo 18, versículo 27. Si usted ya tiene la palabra del Señor, nos ponemos sobre nuestros pies para mayor reverencia. San Lucas capítulo 18, versículo 27. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y dice: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Repita conmigo. San Lucas capítulo 18, versículo 27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por su preciosa y hermosa palabra en esta noche. Permítanos poder meditar, Padre lindo, permítanos, Señor, poder comprender su palabra. Enséñenos ese poder extraordinario y sobrenatural que usted tiene, mi Dios. Ese poder extraordinario para poder experimentarlo en nuestra vida. Que no creamos que las cosas que son imposibles, humanamente hablando, nosotros no creamos que tenga una solución, porque tenemos un Dios de lo imposible, tenemos un Dios de lo posible. Permítanos en esta noche comprender, Padre Celestial, poder tener ese maravilloso encuentro, ese maravilloso, Señor, trabajo que usted hará en nuestra vida, en nuestras circunstancias que estamos atravesando. Bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a mis pastores, bendigo, Señor, a cada uno de los servidores que en esta tarde ha venido. Permítanos, Señor, conectarnos, quite toda humanidad, toda iniquidad, Señor, en mi persona, y que sea su Espíritu Santo hablando, usándome como un simple instrumento en sus manos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, amados hermanos. Como yo le dije, nada es imposible para Dios. Muchos cristianos creemos que lo que el hombre dice es la última palabra. Muchos cristianos creemos que el diagnóstico que dio el médico es hasta ahí, ya no hay cura, ya no hay solución. Mas sin embargo, Dios es el que tiene la última palabra. A veces nosotros nos creemos de la palabra que dio el abogado, esa asesoría legal que dio. Nosotros creemos que no tiene situación, mas sin embargo nos olvidamos que tenemos un abogado justo, tenemos un juez justo, y Él es el que aboga por cada una de nuestras situaciones. ¿Cómo podemos entonces nosotros hacer posible lo que es imposible? ¿Cómo podemos entrar en ese ambiente sobrenatural en el que Dios hace posible lo imposible? El primer punto que yo saqué en base a este versículo es que cómo nosotros vamos a experimentar el poder sobrenatural de nuestro Dios, tomando la decisión de creerle a Dios antes que al hombre. Acompáñeme al libro de San Marcos, un poquito atrás. San Marcos capítulo 5, versículo 35 y 36. San Marcos 5, 35 y 36. ¿Cómo vamos a estar en un ambiente sobrenatural? ¿Cómo vamos a experimentar lo sobrenatural? ¿Cómo vamos a experimentar el maravilloso poder que Dios tiene? Tomando la decisión de creerle a Dios antes que al hombre. San Marcos 5, versículo 35 y 36. La palabra de Dios dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Esta noche Dios quiere que nosotros experimentemos su poder también. Pero ¿cómo lo vamos a experimentar, amados hermanos? Creyendo en Dios. Aquí vemos en este pasaje que era un principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga, alguien con poder, alguien con autoridad. Y este hombre, teniendo el poder, la autoridad, el estatus en ese tiempo, no buscó a un médico, no buscó a quien atendiese a su hija que estaba gravemente enferma,
sino que él había escuchado de Jesús, había escuchado de sus milagros, de su poder, de que él hacía todo lo que para el humano es imposible, para Dios es posible. Y vemos a Jairo que él experimentó el poder de Dios con solo el hecho de creer en el poder que Dios tiene. Me llama la atención a mí porque dice que mientras él aún hablaba, ¿quién? Jesús estaba hablando, lo perseguía una multitud. Usted recuerda que cuando Jesús hacía milagros, no toda la multitud recibía su milagro. ¿Quiénes recibían el milagro? Aquellos que llegaban con fe, aquellos que tenían la creencia de que iban a ser sanados. Esas personas podían obtener su milagro. Y me encanta a mí porque a pesar de que su hija estaba enferma, a pesar de que estaba como estaba, él dijo: yo voy a ir a buscar a Jesús. Y se fue, y dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Vienen y le dicen a Jairo: Jairo, tu hija ya murió, tu hija ya está muerta, ya no busques al maestro, ya no le pidas que haga algo porque ya está muerta. El médico tal vez a usted, amada hermana, amado hermano, le ha dicho que quizás ya no tenga cura, que quizás esa enfermedad ha avanzado tanto que ya no hay algún medicamento que pueda controlarla o pararla o eliminarla. Pero yo le quiero decir en esta noche, usted tiene un Dios sobrenatural, usted tiene un Dios que aunque el médico haya dado el diagnóstico malo, usted tiene un médico por excelencia, y ese médico es Dios, el que para él no hay nada imposible. Y como lo dice su palabra, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Cómo vamos a poder obtener ese milagro, esa sanidad en nuestro cuerpo, en nuestra familia? Creyendo su palabra, orando constantemente, pidiéndole a Dios, clamando aunque se nos desangren las rodillas, aunque quizás llevemos años o un siglo vayamos a cumplir por esa petición. No nos cansemos de rogarle, no nos cansemos de siempre estar en la intimidad de nuestro Padre y hablarle sobre nuestras situaciones. A Él le encanta escucharnos, a Él le encanta, así como un padre le encanta escuchar a su hijo, que tenga la confianza de decirle cualquier situación. Mira, me está pasando esto en el colegio, mira, me están molestando por esta situación. El padre va a buscar alguna forma de ayudarle al joven o al hijo. ¿Por qué? Porque lo ama y le encanta que le dé la confianza. Así también es Dios con nosotros. A Él le encanta que nosotros le busquemos, que hablemos con Él y que le digamos qué es lo que estamos pasando. Hermana, pero es que yo ya llevo tanto tiempo orando y Dios todavía no me ha contestado. Hermana, yo creo que Dios ya se olvidó de mí. Yo le digo en esta noche, no se ha olvidado de usted. Dios quiere algo, y si todavía no le ha dado ese milagro, si todavía usted no tiene su respuesta, es porque algo Dios está trabajando en nuestro interior, algo está trabajando en nuestra familia, algo nos está enseñando. Pero Dios no la ha dejado ni lo ha desamparado ni un momento en su vida. No dude que Dios va a obrar, no dude que Él la va a levantar, que Él la va a sanar, y que usted estará en este púlpito donde yo hoy tengo el privilegio de estar, contándonos a cada uno de nosotros las cosas maravillosas que Dios hizo en su vida. Ese Dios extraordinario que la palabra me dice a mí, al que servimos, al que la alabamos, al que nos ponemos ese uniforme y nos venimos a la iglesia con gozo, con anhelo a servirle. Porque sabemos que Él nunca nos ha dejado. Si no nos dejó cuando anduvimos en el mundo, cuando no queríamos nada de Dios, y Él siempre estuvo al cuidado de nosotros, ¿cómo Él no va a tener cuidado de sus hijos? ¿Cómo Él ahora no va a estar al pendiente de nosotros si ahora le servimos, si ahora le amamos, si ahora le buscamos? El Señor va a estar con nosotros. Jairo, a pesar de que escuchó que estas personas venían de la sinagoga diciéndole: Jairo, tu hija ya murió, ya no molestes más a Jesús, ya no, aléjate, andate para la casa, anda a enterrar a tu hija mejor. Jairo,
Quizás en ese momento se entristeció humanamente, así como cuando el médico nos da un diagnóstico. Tú tienes alto esto, a ti te he detectado esto, o la situación legal de algún pariente, o quizás hay algún detenido en nuestra familia por este régimen que está actualmente. Quizás es duro la impresión que nosotros recibimos, o la pérdida de algún ser querido. Es duro, pero más sin embargo, Dios le da una palabra a Jairo. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, Jesús oyó cuando llegaron a decirle: Jairo, no moleste más al maestro, tu hija ya murió. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. El Señor tome esa palabra para usted, amada hermana, en esta noche, amado hermano, y llévese a la casa. El Señor le dice: no temas, cree solamente. Yo no sé qué situación usted ha traído en esta noche a la casa del Señor. Yo no sé con qué pruebas usted está sentadito o sentadita allí en esa silla, y qué cosas esté pensando. ¿Cómo voy a hacer para reparar mi hogar? ¿Cómo voy a hacer para nuevamente educar o encarrilar a mi hijo? ¿Cómo voy a hacer para pagar la deuda? ¿Cómo voy a hacer para conseguir ese trabajo? ¿Cómo voy a hacer? Yo no sé qué es lo que usted ha traído en esta noche, pero el Señor le dice: no temas, cree solamente. El Señor quiere que usted crea en Él, que usted crea que Él tiene el poder de obrar en usted, que usted crea que Él es su proveedor, su médico, su abogado. Él es su todo, amado hermano. Si usted lo cree, usted va a ver glorificándose Dios en su petición, glorificándose en esa situación en la cual Jairo también se encontró. Jairo decidió en este momento o creer en lo que le decía el hombre: ya no molestes al maestro porque tu hija murió, o creer en la palabra que Dios le había dado: no temas, cree solamente. En esta noche yo le quiero decir, yo no sé usted qué va a tomar la decisión, o va a creer lo que el médico le ha dicho. Yo no digo que el médico esté erróneo, está bien que le haya dado un diagnóstico malo, pero no se aferre a ese diagnóstico. Yo he escuchado a muchos hermanos que dicen: mi enfermedad, se apropian de la enfermedad. Esta enfermedad va a ser pasajera en mi cuerpo. Este momento de agonía va a ser pasajero en mi vida. Usted lo tiene que declarar, porque todos en cierto momento de nuestra vida pasamos etapas de desierto, pasamos de etapas difíciles, pero en las cuales Dios las utiliza para glorificarse, para enseñarnos que nosotros sin Él nada somos, mas Él sigue siendo Rey, mas Él sigue siendo Dios. Por eso Jairo tomó la decisión en creerle a Dios antes que a los hombres. El Señor nos dice esta noche, amado hermano, que creamos en Él. Muchos de nosotros hemos tomado la palabra del médico, del abogado, del jefe, desechando la palabra de Dios. Y no es que yo le diga que usted vaya a desechar el diagnóstico que el médico le ha dado, porque no es así, o la asesoría legal que usted ha recibido de algún abogado, sino que tenemos que tomar en cuenta que la última palabra la tiene Dios. La última palabra es de Él. Segundo punto que yo traigo para poder experimentar el poder maravilloso de Dios en nuestra vida, en esas situaciones que creemos que es imposible, para Dios es posible. Reconociendo con humildad nuestra incapacidad ante el problema. Hay que reconocer humildemente la incapacidad humana que tenemos para solucionar nuestros problemas. Acompáñeme a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Hay que reconocer con humildad nuestra incapacidad ante el problema.
dice la palabra de Dios: oh Dios nuestro, capítulo 20, versículo 12, segunda de Crónicas. Oh Dios nuestro, no los juzgaréis tú, porque en nosotros no hay fuerza. Contra gran multitud que vienen contra nosotros, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. En el texto que le hemos leído, observamos a un rey llamado Josafat. Era el rey en ese tiempo. Y en el versículo 12 que hemos leído específicamente, está hablando el rey y está hablando el pueblo. Y dice: oh Dios nuestro, no los juzgaréis tú, porque en nosotros, óigalo bien, en nosotros no hay fuerza contra tal multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. En ese momento el rey Josafat le venía una gran multitud, le venía un ejército mucho más grande que el pueblo de Israel. Y en ese momento, humanamente hablando, el rey Josafat se humilla ante Dios. Él reconoce que no tiene fuerza, que no tiene la capacidad para poder enfrentar a ese ejército, y por lo cual él cree imposible esa batalla, ganar esa batalla, pero sabe que tiene un Dios de lo imposible, un Dios que para él todo le es posible, por lo cual Josafat le pide a Dios, a Jehová, a Yared en ese momento, y hace, más adelante la historia habla que el rey manda al pueblo a hacer ayuno, a estar en oración. Josafat puso la condición en la cual pudo ver y experimentar cómo el Dios de lo posible hacía lo imposible humanamente hablando, que él creía que no iba a poder ganar esa multitud, pero cuando reconoció humanamente que él no tenía la capacidad, no tenía la gente, no tenía armas, no tenía contra ese ejército que lo iba a atacar, él reconoció y se humilló ante Dios. Usted y yo, ¿qué tenemos que hacer para poder experimentar a ese Dios maravilloso, a ese Dios de ese maravilloso y extraordinario poder que la palabra de Dios nos habla? Reconocer humanamente. A veces nosotros queremos resolver nuestros problemas solos o solas, pero nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de nuestro Padre Celestial y creemos salir de las situaciones con las ideas que pretendemos, los negocios que pretendemos hacer, o tomar decisiones en las cuales nunca hemos consultado a Dios. Pero Dios nos dice de que si nosotros nos humillamos, si nosotros le presentamos a Él esas cosas imposibles, el rey Josafat era, como bien lo dice la Biblia, era un rey que tenía empleados, que tenía multitud de gente a su servicio. Él pudo quizás buscar aliarse con otro rey, pero más sin embargo no fue así. Él se humilló ante Dios, se humilló ante la presencia del Señor y le dijo: yo no tengo fuerzas para esta multitud que viene. Por eso nos volvemos a ti. En ese momento ellos reconocen la soberanía de nuestro Dios. Dios quiere también que nosotros reconozcamos la soberanía y el poder que Él tiene en nuestra vida. A veces por las circunstancias que estamos pasando se nos olvida de que tenemos ese Dios tan grande, tan maravilloso, pero a veces no le consultamos. A veces creemos que por nuestro intelecto, yo soy muy inteligente, yo he logrado todo y salir adelante por la inteligencia que Dios me ha dado, y yo creo que como yo voy a hacer las cosas van a salir bien, pero no es así, amado hermano. Dios quiere que nosotros vengamos a Él, que nos humillemos y que le digamos: Padre, yo ya no aguanto esta situación. Señor, ayúdeme, sáneme, quíteme este dolor, ayúdeme, cambie a mi esposo, toque su corazón, ayúdeme con mis hijos. Yo no sé
qué es lo que usted esté luchando constantemente. Pero más sin embargo, yo le digo en esta noche que esa batalla que usted cree que está peleando solo o sola, no lo está. Dios está con usted y Él lo que quiere es que usted abra su corazón, que usted le reconozca, que usted acepte que no puede más, que usted sola no va a poder ganar esa batalla. Él pelea nuestras batallas, Él es el que nos da la victoria. Y el tercer punto que yo traigo en esta noche, tenemos que confiar totalmente en la capacidad de Dios. Tenemos que confiar totalmente en la capacidad de Dios. Acompáñenme por favor a Josué 10. Josué capítulo 10, versículos 12 y 13. Aquí nos enseña la capacidad totalmente de confiar en Dios. Josué capítulo 10, versículo 12 y 14. Dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Tenemos que confiar totalmente en Dios. Josué nos enseña de que él aprendió a confiar totalmente en Dios. A mí me encanta, porque después de que vemos en el inicio, capítulo 1 del libro de Josué, donde vemos un Josué temeroso, donde vemos un Josué que no sabe qué hacer, después de la muerte de Moisés, vemos acá un Josué confiando en Dios, creyendo en la palabra que Dios le había dado. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo hasta lo último de la tierra. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Fue una promesa que Dios le dio a Josué, que no tuviera miedo. El Señor también a nosotros nos ha dicho que no tengamos miedo, que ese momento que estamos pasando ahorita de dificultad es para glorificarse Dios en ese momento de angustia, en ese momento de enfermedad, en ese momento de escasez. Dios lo va a usar para glorificarse y para que nosotros entremos en ese ambiente sobrenatural, que donde los médicos habían dicho, usted ya no tiene cura, para usted ya no hay remedio, nosotros veamos cuando vayamos a hacer ese chequeo nuevamente al médico, y el médico nos chequee y vea, esto es un milagro. Claro que sí, porque yo tengo un Dios que todo le es posible. Para Él no hay limitantes. Nosotros tenemos limitantes, Dios no las tiene. Usted le clama a un Dios maravilloso, poderoso y extraordinario. Él es su Padre, créalo. A veces nosotros solamente decimos del diente al labio, yo le sirvo a un Dios, yo creo en Dios, pero a veces en los momentos de dificultad se nos olvida del Dios el que nosotros hablamos, del Dios en el que nosotros vamos y salimos a la calle a hablarle a otras personas. Si nosotros no lo estamos creyendo en nuestra vida, a veces es por falta de fe, a veces es porque no confiamos completamente en el Señor, que nosotros no estamos viendo nuestro milagro. O a veces es porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios.
A veces nosotros pretendemos ser cristianos, pero a nuestra forma de ser. Y Dios no nos dice: sí, hija, yo te voy a aceptar como mi hija y tú ve y sigue como sigues. No, el Señor quiere todo de nosotros. Nosotros queremos más de Él, Él también quiere más de nosotros. Él quiere más comunión, Él quiere más entrega, Él quiere más servicio, Él quiere mucho más de nosotros. Y así como nosotros le demos, también el Señor nos va a dar, nos va a bendecir. Josué en ese momento le pide a Dios, habla con Jehová, y dice que Jehová escuchó. Cuando le fue entregado, en ese momento estaban siendo entregado el amorreo en las manos del pueblo de Israel. Estaba siendo entregado, no porque Israel fuera un pueblo fuerte, no, es porque era el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios, y porque dice su palabra que Jehová peleaba por Israel. Es por eso que acá le estaba dando la victoria. Entonces dice, Josué habló, oiga, Josué le habló a Jehová. Josué no buscó al capitán de su ejército, él buscó quien es el dueño del oro y de la plata, el creador de todo el universo, amado hermano, quien nos formó, quien nos hizo. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó, oiga, al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, aquí Josué habla pero con una tremenda entrega, una tremenda confianza en Dios. Y dice en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Josué dio una palabra, no porque Josué tuviese el poder, era porque Josué habló a Jehová. El Señor quiere que nosotros también hablemos de Él, que nosotros creamos los milagros que Él hizo, que Él sanó a leprosos, que Él resucitó a la hija de Jairo, resucitó a Lázaro, que Él sanó a la mujer del flujo de sangre, que Él limpió a leprosos, una enfermedad que no hay cura. Pero como lo hemos dicho en esta noche, para Dios no hay nada imposible, a Dios todo le es posible. Yo quiero que se vaya usted inyectado del poder, de la soberanía de ese Dios que usted tiene, que no se olvide que las circunstancias en nuestra vida no opaquen al Dios maravilloso que tenemos, no le quiten la gloria, no le quiten el poder ni la soberanía maravillosa que tiene nuestro Señor, porque a veces nosotros hacemos más grande el problema, creemos que la deuda es tan gigantesca que no vamos a poderla pagar. Y se nos olvida que tenemos un Dios proveedor, que tenemos a Jehová Jireh de nuestra vida. Se nos olvida de que a veces porque el médico ya dio el diagnóstico y ya nos dijo que tenemos quizás cáncer, que tenemos quizás azúcar, yo no sé cuántas enfermedades hoy en día se están padeciendo uno. Y no quiere decir porque uno ya va de avanzada edad, ya las enfermedades se estén brotando. Actualmente jóvenes están apareciendo con lupus, jovencitas están teniendo cáncer, tantas cosas. Pero yo le quiero decir, esas enfermedades que han llegado a nuestra vida, Dios tiene el poder para sanarnos. Dios tiene el poder para obrar, para levantarnos de esa cama, para obrar de una forma maravillosa que usted y yo no vamos a poder comprender, que tenemos una mente tan finita para poder ver lo maravilloso que es Dios. ¿Sabe, amado hermano? Yo me sorprendo cómo es que nosotros, sus hijos, a veces nos enfrascamos en ciertas cosas y creemos que la situación que estamos pasando, yo entiendo, a veces es duro cuando llega la escasez, cuando llega también la salud es tocada o quebrantada en nuestra familia, es duro, yo lo sé, pero
Mas sin embargo, cuando uno se pone a meditar en la palabra, por eso yo digo, a veces nosotros andamos buscando allá afuera, como lo dice nuestro pastor, que venga algún profeta. Los profetas ya están acá. Pero a veces nosotros buscamos que alguien venga y nos diga: hermana, Dios la va a bendecir, Dios le va a sanar. Eso yo ya lo sé y no necesito que alguien venga y me lo diga, porque lo conozco a través de la bendita palabra de Dios, que Él me dice que está conmigo, que Él me dice que me va a sanar, que Él me dice que me va a restaurar, que Él me dice que no estoy sola, que las batallas que estoy teniendo en este momento son para formar mi carácter, son para ser probadas, y en realidad yo digo que alabo y sirvo al Rey de Reyes solo cuando todo está bien, o cuando está mal, yo ya no soy hija o ya no soy hijo de Dios. Es allí, así como dice la palabra, que el oro tiene que ser probado para que en realidad uno vea que en sí es oro. Lo pasan por un cierto proceso, selló el oro. Pues yo le digo en esta noche, nosotros que estamos aquí y decidimos un día creerle a Dios que Él vino a morir por cada uno de nosotros, y lo hizo por amor, un amor que es inmenso, un amor que solamente se puede comparar el de una buena madre, porque a pesar de que le fallamos, a pesar de que somos tan imperfectos, a pesar de que cometemos tantas cosas, el Señor nos sigue amando, el Señor nos sigue buscando, el Señor sigue insistiendo en que vengamos a los pies de Él, a que le abramos nuestro corazón, a que le busquemos. Si hemos dejado de orar, el Señor está de una u otra forma levantándonos ahí en la madrugada, quitándonos el sueño, poniéndonos insomnio. A veces uno dice: ay, tomé quizás demasiado café y es por eso que me ha quitado el sueño. No es el café, amado hermano, es Dios que le está hablando, es Dios que quiere nuevamente escucharlo en la madrugada, porque qué rico es orar en la madrugada y qué rico es dormir también. Yo sé, más que yo soy muy buena durmiendo, pero qué delicioso es levantarse de madrugada. Cuando todos duermen, usted habla con su Padre, usted dialoga con Él, y usted inicia su día, amado hermano, de una manera increíble. ¿Por qué? Porque es Dios quien le está bendiciendo, quien le está dando la fuerza para seguir adelante. En esta noche, Dios quiere recordarnos que tenemos un Dios que para Él no hay, escúchalo bien, no hay nada imposible para Dios. Para Él todo le es posible. ¿Y cómo vamos nosotros a ver ese poder maravilloso que Dios tiene? Creyendo, confiando completamente en Él, y sobre todo escuchando la voz de Él. Algunas personas quizás nos dirán: ¿y vos para qué vas tanto a la iglesia? Si no pasás de lo mismo, que aquí que allá. A veces hasta nuestra propia familia puede ser piedra de tropiezo. Pero yo le digo algo, amado hermano, usted no se detenga por nadie ni por nadie. Yo le entiendo, algunas veces uno viene renqueando ahí. Yo, aunque usted me vea bien joven, hay quienes me han dicho: usted tiene 15 años. No, ya tengo un poquito más de 15. Pero aunque uno se vea muy joven, a veces viene con dolencias, amado hermano, y yo lo puedo entender un poco. Que usted venga quizás con un dolor, con algún mal aire que agarró, o quizás no encontró tuk-tuk o algo por el estilo. Pero yo le digo: no se quede en casa, véngase. Cuando menos ganas tenga de venir a la casa de Dios, es cuando más necesitamos de Dios, es cuando más necesitamos que Él nos fortalezca, que Él nos abrace y que Él nos diga que todo va a estar bien, que no temamos y que solamente creamos. Como a Jairo le llegaron a decir: ya no molestes a mi maestro, ya no lo busques, ya no le pidas nada porque ya tu hija murió. Pero Jairo decidió tener una decisión y fue creer en la palabra que Dios le dio, y le dijo: no temas, no temas.
y cree solamente. Dios le dice en esta noche: no temas. El médico te ha dado un diagnóstico, el abogado te ha dado una asesoría que tu hijo, tu hija no va a salir, porque dicen que hay evidencia contundente para poder ser condenado. Pero yo le digo en esta noche, Dios le dice: no temas, cree en Dios, cree en el Señor y verás la gloria, verás el poder que Él tiene. En esta noche Dios le dice: no tema, amada hermana, no tema, amado hermano. Dios lo va a levantar, Dios lo va a restaurar, Dios lo va a sanar. Dios es el Dios de lo posible. Para Él no hay nada imposible. Regálele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús amado.